Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder estar con ustedes en esta transmisión, en esta noche, esperando que hayan tenido un lindo fin de semana y un lindo lunes lleno de bendiciones del Señor. Vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para compartir tu palabra, sabiendo, Señor, lo que tu palabra dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envías tu bendición y vida eterna. Y, Señor, hoy nos congregamos para recibir esa bendición y vida eterna que tú tienes para nosotros en este día. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que la unción que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se estén oponiendo al conocimiento tuyo y de nuestra vida eterna, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, que ilumine tu palabra, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Y también, Señor, no solo abriendo los ojos de nuestro entendimiento, sino también, Padre, abriendo nuestros oídos y preparando nuestro corazón para que tu palabra como semilla sea sembrada en una tierra fértil que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También, Señor, en esta noche y antes de comenzar esta enseñanza, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tus ojos de misericordia se vuelvan, Señor, a la región centroamericana, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, Señor, y toda tormenta, toda tempestad, Señor, sea total y completamente deshecha, Señor, de tal manera que estos territorios no sean afectados, Señor, de ninguna manera, Padre. Señor, sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios de la naturaleza, Señor, y que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y manifestarás tu poder en medio de esta situación, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y unimos nuestras voces de oración y clamor a quienes en todo lugar y en todo momento están orando, Señor, para que esa tormenta sea total y completamente deshecha, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Es un privilegio para mí el poder dirigirme a ustedes para compartir una enseñanza de la palabra de Dios y en este caso la tercera parte de la enseñanza relacionada con la revelación de Jesús del libro de Hechos a la epístola de Judas. En las reuniones anteriores hemos estado viendo la revelación de Jesús a través de toda la Biblia, en una primera etapa en el Nuevo Testamento, cuando Él se revela a nosotros como el poder creador de Dios, el verbo de Dios, y también la sabiduría de Dios y el ángel de Jehová. Luego, en la segunda parte de esta serie, vimos la revelación de Jesús como Salvador en los Evangelios, y en este tiempo estamos viendo la tercera parte o la tercera etapa de la revelación de Jesús del libro de Hechos a la epístola de Judas como nuestro Señor. Y en la última enseñanza comenzamos a ver algunos de los nombres de Jesús o de las denominaciones de Jesús en este tramo de la palabra. Y recordemos lo que hemos dicho en otras oportunidades. La revelación de Jesús a través de la Biblia está a través de toda la Biblia, y Él se va revelando gradualmente del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. O sea, cada una de estas fases va sumando a la anterior para que vayamos teniendo la revelación completa de Jesucristo. Y no solo nos quedemos con una de esas revelaciones, porque entonces tendríamos una idea o una imagen falsa de Él, y eso afectaría nuestra vida eterna, porque la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese conocimiento debe ser un conocimiento profundo, un conocimiento
íntimo, un conocimiento profesional, digámoslo así, y un conocimiento amplio de toda la revelación de Jesús en toda la Biblia. Así que vamos a seguir hoy con esos nombres o denominaciones que en este tramo de las Escrituras, del libro de Hechos a la epístola de Judas, hacen de Jesús para ir completando nuestra revelación y nuestro conocimiento de Él. Porque también la palabra de Dios nos dice en Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Muy bien. Entonces, para comenzar, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, Jesús es revelado o es denominado poder de Dios. ¿Y esto qué implica? Que Jesús es el Dios todopoderoso. Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo y por lo tanto comparte todas las características del Padre y del Espíritu Santo y entre ellas el poder. Y Jesús manifestó ese poder a lo largo de su vida terrenal, pero también en su resurrección. Jesús, como poder de Dios, hizo todo tipo de milagros en su ministerio terrenal. Sanó enfermos, resucitó muertos, proveyó de alimentación primero a 5,000 personas, luego a 4,000 personas, contando solo hombres, sin contar mujeres y niños. Aparte de eso, calmó tempestades y manifestó el poder de Dios. Caminó sobre el agua, etc. Manifestó el poder de Dios en todas las dimensiones posibles. El poder de Dios sobre personas, el poder de Dios sobre la naturaleza, el poder de Dios sobre seres espirituales, liberando endemoniados, el poder de Dios en cuanto a la vida, dando vida, resucitando muertos, en fin. No quedó ni una sola faceta del poder de Dios que Jesús no lo manifestara en su ministerio terrenal, como lo sigue manifestando el día de hoy en la vida de los creyentes y en la obra que los creyentes hacen para evangelizar a otros o para bendecir a otros a través de la unción del Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña y nuestra vida es una manifestación de ello, de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El poder que Jesús manifestó en la creación, el poder que Jesús manifestó en su vida terrenal, es el mismo poder que Él sigue manifestando hoy sobre la vida de cada uno de los creyentes en su nombre, de cada uno de los que somos totalmente salvos. Otra denominación que encontramos de Jesús en el Nuevo Testamento es la de principal piedra del ángulo. ¿Qué significa esto? Que nuestra fe, el cristianismo, el verdadero cristianismo debe estar fundado sobre la persona del Señor Jesucristo. No sobre sus promesas, no sobre sus mandamientos, sino sobre la persona total del Señor Jesucristo, la revelación total del Señor Jesucristo. Nos equivocamos, y la palabra lo dice, que nosotros erramos porque ignoramos las Escrituras. Basar nuestra fe en las promesas del Señor es prácticamente pensar que el Señor Jesucristo es un Señor regalón, un Santa Claus regalón, que nos va que va a pasar por alto nuestras fallas, nuestros pecados y que de todos modos nos va a bendecir simple y sencillamente por el hecho de que nosotros le hemos hecho el favor de creer en Él y ser salvos, cuando todo esto es totalmente al revés. Él es el que nos ha hecho el favor a nosotros de revelarnos nuestra condición de pecadores, traer arrepentimiento a nuestro corazón y traer el don de Dios, que es la gracia, por medio de otro don de Dios, que es la fe, para que usted y yo seamos salvos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Así que Jesús no es de ninguna manera un Santa Claus regalón. Él es el Señor de nuestras vidas y sus promesas están enlazadas con el hecho de que nosotros lo reconozcamos y lo obedezcamos como Señor y Salvador de nuestras vidas.
La palabra de Dios dice, y notemos lo que dice en Efesios capítulo 2, y lo vamos a leer literalmente para que todos podamos tener ese entendimiento de lo que dice la palabra de Dios exactamente. Si vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20, la palabra de Dios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Notemos lo que dice: Jesucristo mismo, o sea, es la persona de Jesucristo la que es el fundamento de nuestra fe. Si nuestra fe está basada en sus promesas o nuestra fe está basada en sus mandamientos, nuestra fe está puesta en el lugar equivocado, porque la fe debe ser en la persona del Señor Jesucristo. Es Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahí claramente dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la persona de Jesucristo. Y también en Marcos capítulo 11, versículo 22, la palabra de Dios nos dice: tened fe en Dios. Si solo tenemos fe en las promesas, la verdad es que lo que estamos haciendo es confesión positiva. Si tenemos solo fe en los mandamientos, lo que estamos haciendo es caminar en el camino del legalismo. Pero cuando caminamos en el fundamento de la persona de Jesucristo, vamos a vivir la plenitud de la misericordia, de la gracia, del favor, de la bendición y de la santidad del Señor. Así que si nosotros, si a través de este estudio y de esta palabra que hemos compartido de Efesios 2:20, notamos que nuestra fe no está fundada sobre la persona total de Jesucristo, entonces nuestra fe está coja. Como lo hemos manifestado muchísimas veces, las bendiciones del Señor, los mandamientos del Señor y las obras del Señor operan conjuntamente, no independientemente unas de otras. Es como que el Señor tiene dos manos y trabaja con las dos manos simultáneamente. O en una mano están sus mandamientos, en otra mano están sus bendiciones, y como resultado de ello están sus obras en nuestras vidas. Pero y todo ello no se debe a la promesa en sí o al mandamiento en sí, sino a la persona de Dios que generó esas bendiciones y esas promesas, que son el resultado de su corazón. Las bendiciones nos hablan de su gracia, pero los mandamientos nos hablan de su justicia, de su santidad. Entonces, ambas, Dios y el Señor Jesucristo no operan en uno de sus atributos a costa de otro, sino Él opera de una manera integral, es decir, todos sus atributos trabajan simultáneamente y no se sacrifica uno al otro. Por eso el Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, para que, siendo satisfecha su justicia, nosotros pudiéramos ser los beneficiarios de su gracia, de ese nuevo pacto de gracia en el cual vivimos nuestra vida como creyentes. Entonces, primero se satisfizo su justicia y después pudo operar en su gracia. Entonces, vemos cómo los atributos del Señor, las manifestaciones de su carácter, operan simultáneamente, sin sacrificar una a la otra. Si nosotros estamos esperando solo en sus bendiciones, sin obedecer sus mandamientos, prácticamente lo que estamos haciendo es tentar al Señor a que Él obre en nuestras vidas, bendiciéndonos aun cuando no estamos caminando en la obediencia. Y Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14, nos manifiestan muy claramente que las bendiciones, todas las bendiciones que ese pasaje manifiesta, son el resultado de la obediencia. Y también la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 20, es Deuteronomio 30, versículos del 19 al 20, que Él ha puesto delante de nosotros la bendición, la maldición, la vida, la muerte, que escojamos entonces la bendición y la vida. La vida se refiere a mandamientos y la bendición se refiere a sus promesas, o sea, trabajan
totalmente juntos. Así que es importante recordar lo que dice nuevamente Efesios 2:20. Nuestra fe debe estar fundada sobre la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo no es lo que Él hace, sino que es lo que Él es decir, su carácter manifestado a través de todos sus atributos. Y en lo que tenemos que tener fe es en ese carácter, porque de ese carácter es de donde emanan sus bendiciones y sus mandamientos. Muy bien, vamos a seguir con otra denominación que hace el Nuevo Testamento de Jesús en Hechos capítulo 5, versículo 31. Y acá lo nombra como príncipe. ¿Qué significa eso? Hijo del rey. Esto nos está recordando que Él es un hijo de Dios, totalmente sujeto al Padre y que son uno con el Padre. Es decir, Él hace y obra lo que el Padre hace y obra. Él dice lo que el Padre dice. Hace lo que el Padre hace. Son uno y por lo tanto tienen exactamente el mismo carácter. Ambos tienen santidad, la santidad, ambos son amor, ambos son justos, verdaderos, llenos de misericordia, nos aman infinitamente y con amor eterno, etc. Nos recuerda lo que dice Juan capítulo 17, versículo 21, que el Padre y Él son uno, totalmente uno. Luego en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, nos denomina a Jesús como el príncipe de los pastores. Y esto es bien importante para todos los que somos ministros del Señor. Es un recordatorio de que Él es el que manda, de que Él es nuestro jefe, de que nosotros trabajamos para Él y por lo tanto necesitamos estar en comunión con Él, conocerle a Él y además seguir su dirección, manifestarlo a Él. Somos delegados para manifestarlo a Él en todos sus atributos: santidad, justicia, verdad, amor, misericordia, gracia, favor, disciplina, magnanimidad, paciencia, etc. Entonces somos llamados, nosotros no nos mandamos a nosotros mismos ni operamos por nosotros mismos. Nosotros debemos, como ministros del Señor, estar sujetos en todo tiempo a Él y hacer las cosas como Él las haría. Nosotros necesitaríamos preguntarnos todo el tiempo cuando nos enfrentamos a las circunstancias del ministerio, ¿cómo obraría Jesús en medio de esa circunstancia? Para manifestarlo a Él, no nos manifestamos a nosotros. Y también esto implica algo más, implica la responsabilidad de que en todo lo que nosotros hagamos, Dios sea glorificado, el Señor Jesucristo sea glorificado. Y tenemos la enorme responsabilidad de presentar a Jesucristo como Él es. No podemos presentar a un Jesucristo Santa Claus o libertino o que acepta el libertinaje, como tampoco podemos presentar a un Jesús legalista. Necesitamos presentar al Jesús de las Escrituras tal como está revelado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Un Jesús que es la sabiduría de Dios, el verbo de Dios, el ángel de Jehová, el Salvador, el Señor y, como lo vamos a ver en la última fase de la revelación de Jesús, el juez justo. Entonces necesitamos presentar plenamente a Jesús. Es nuestra responsabilidad. No se trata de hablar de nosotros, se trata de hablar de Él. No se trata de engrandecernos nosotros, se trata de engrandecerlo a Él. No se trata de hacer nuestros discípulos, sino discípulos de Él. No se trata de hablar nuestras palabras, sino hablar las palabras de Él. Manifestarlo a Él en nuestro carácter, en nuestra acción, aun cuando vamos a hacerlo de una manera imperfecta, pero nuestro enfoque debe estar situado justamente en esa dimensión, en la dimensión de manifestarlo a Él en todo tiempo y en todo acto,
que nosotros hacemos, porque al final de cuentas nosotros no nos representamos a nosotros mismos, lo representamos a Él. Fuimos llamados para manifestarlo a Él, manifestar su carácter y manifestar sus obras. En Hechos capítulo 3, versículo 22, la palabra de Dios también denomina a Jesús como profeta. No es que Él no fuera los otros ministerios. En Jesús están concentrados los 5 o manifestados los 5 ministerios y todos los dones de Dios, todos los dones del Espíritu Santo. Pero el hecho de enfatizar en que Jesús era profeta en esta escritura de Hechos 3:22 es para recordarnos que Él era un profeta. Él fue en su vida terrenal, y lo sigue siendo obviamente, pero Él fue en su vida terrenal un profeta de Dios, y por lo tanto todo lo que Él dijo está firme, todo lo que Él dijo es verdad, y todo lo que Él dijo se cumplirá. Y también que todo lo que Él dijo necesitamos nosotros tener la actitud de obedecerle, de seguirlo. El Señor Jesucristo nos dijo claramente: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Ejemplo les he dado para que sigan mis huellas, para que sigan mi caminar. De hecho, eso es lo que dice Mateo 16:24, que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo como Jesús lo hizo. Él se negó a sí mismo, y también que no solo nos neguemos a sí mismos, sino que le sigamos, le obedezcamos de la misma manera que Jesús nos dio el ejemplo de obediencia al Padre. Así que el hecho de que Él sea nominado en las Escrituras como profeta nos recuerda que le debemos atención a todo lo que Él dijo y obediencia, porque es la palabra de Dios, y todo lo que Él dijo se cumplirá sin ningún lugar a dudas. Y lo hemos visto manifestado en nuestras propias vidas, manifestado a través de las edades. Todo lo que Jesús ha dicho o lo que dice la palabra de Dios se cumple perfectamente en todo tiempo, en toda persona y en toda cultura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es verdadera, y cuando la palabra habla por Dios, que es en todo tiempo, la palabra se cumplirá tal como nos lo enseña la Escritura de un profeta verdadero. El signo de un profeta verdadero es que todo aquello que habla se cumplirá. Muy bien. En segunda, en primer lugar, es nuestro pastor. Y recuérdese que una característica del pastor es proteger a sus ovejas de los ataques de sus enemigos, de leones, osos y cualquier otro depredador. Y en el caso nuestro, desde la perspectiva espiritual, es quien nos protege de la obra de los demonios en nuestra vida. Perdón, pero la conexión no estaba muy buena, ya la cambiamos. Estaba diciendo que el Señor es nuestro protector, no solo como nuestro pastor, y que nos protege de todos los peligros espirituales, sino también es nuestro protector en el sentido que Él está intercediendo todo el tiempo para que en nosotros sea cumplida la plena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para cada uno. Y es nuestro protector también en cuanto a que Él vino para deshacer todas las obras del diablo, y en Él somos más que vencedores por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y de estar en Él. Y también somos protegidos en cuanto a que todo lo que Él nos manda, a que todo lo que es su voluntad para nuestras vidas, lo podemos hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Él nos protege guardándonos de todos los peligros, y también es nuestro protector en el sentido de que todas las cosas que nos suceden, sean buenas o sean malas, positivas o negativas, nos agraden o no nos agraden, Él las hará obrar para bien de cada uno de nosotros. Luego, en Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 17, la palabra del Señor nos enseña que Él es nuestro Rey eterno. Y esto habla nuevamente de su señorío. No podemos tener salvación sin señorío. Las dos cosas operan simultáneamente, no operan por separado. Si Jesús
va a ser nuestro Salvador, también tiene que ser nuestro Señor. Y el hecho de que sea Rey eterno significa que Él es Rey por siempre, manda por siempre. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Él lo controla todo, Él tiene todo bajo control y Él lo ordena de acuerdo al propósito de Dios manifestado desde antes de la fundación del mundo, al propósito, al decreto, al diseño de Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús Jesús es tan rey y eterno que Él tiene contados cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. Eso nos habla de que Él tiene un control total y completamente perfecto. Hay otro, y eso implica entonces, esa denominación de Rey eterno significa que nosotros necesitamos obedecer en todo tiempo para poder vivir en una vida plena, abundante, una vida próspera, una vida en bendición, una vida en bienestar, tal como nos lo enseña la palabra en muchos pasajes, pero por ejemplo en tercera de Juan 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O en Romanos 12:2, que dice que no pensemos como piensa el mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento por la palabra de Dios para pensar y obrar como Dios lo hace, como la palabra lo indica, para que nosotros podamos vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, esta denominación de Rey eterno significa obediencia. Y hay una más, en realidad hay varias más, todas las que siguen enfatizan esa parte de la revelación de Jesús, de que Él es el Señor de nuestras vidas. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15, y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y en Apocalipsis 5, versículo 12, nos enseña que Jesús es el Rey de Reyes. Y recordemos que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero aunque nosotros hayamos sido hechos reyes y sacerdotes, Él es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes, por lo tanto, Él está por encima de nosotros. Nosotros le debemos obediencia a Él y nosotros somos reyes porque Él nos dio esa autoridad y para que actuemos en su nombre, no para engrandecernos nosotros, no para ejercer un dominio en lo natural, sino para obrar como Él obra, dirigidos por Él, que es nuestro Rey Supremo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto habla entonces nuevamente, nos refuerza el hecho de la obediencia, de la misma manera que la palabra de Dios nos enseña en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 en adelante, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Y en Mateo capítulo 5 versículo 48 nos dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Quiere decir que nuestro enfoque debe estar orientado en todas las áreas de nuestra vida a la obediencia a Él. Aunque vamos a tener tropiezos en algún momento, vamos a fallar en algún momento, pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El hecho de que no vayamos a ser perfectos hasta el día que nos presentemos delante del Señor no es un permiso para que nosotros descuidemos la obediencia, descuidemos la santidad y hagamos lo que se nos da la gana o sigamos la carne, por dos razones principales. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y la segunda es que si nosotros estamos actuando en la carne, y va a llegar un momento en que el Señor, como Padre que ama a sus hijos, nos va a disciplinar y eso nos va a exponer a situaciones que no nos van a agradar.
aunque en el momento no nos agradan, su fruto posterior es un fruto de justicia, un fruto apacible de justicia, dice la palabra en Hebreos capítulo 5, Hebreos 12 del versículo 5 al versículo 12. Este es un aspecto que a muchos de nosotros no nos gusta considerar, precisamente porque pensamos que Dios es un Dios regalón o es un Dios tolerante a nuestra imperfección y que no obra sobre ella. Es el pasaje de la disciplina del Señor. Pero Él, como Padre amoroso, no va a hacer a un lado la disciplina, aunque esa disciplina, Él sea paciente con esa disciplina, para que por su benignidad nos arrepintamos. Pero si llega un momento en que nosotros estamos malentendiendo la benignidad y el retraso de esa disciplina va a llegar. Tal como la palabra también nos enseña que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Primero va a esperar en su benignidad y misericordia para con nosotros, pero si eso no es suficiente para que nosotros nos arrepintamos y como hijos pródigos volvamos a la casa del Padre, a los caminos del Padre, entonces nos vamos a exponer a su amorosa disciplina, pero no por amorosa deja de ser dolorosa para nosotros. Así que el hecho de que Él sea el Rey de Reyes significa obediencia. No podemos ser desobedientes porque nos vamos a enfrentar a las consecuencias de esa desobediencia a pesar de la misericordia, de la gracia y del amor. Y precisamente por su gracia, misericordia y amor es que Él va a ejercer esa disciplina en el momento adecuado. Así como pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó de la casa del padre y el Señor fue tolerante durante un tiempo, permitiendo que las circunstancias se manifestaran en la vida de ese hijo pródigo para que él regresara al arrepentimiento, hasta que llegó al hoyo de la desesperación y ahí volvió en sí y regresó a la casa del Padre. Y eso nos debería servir de ejemplo a nosotros de que tarde o temprano, si andamos en desobediencia, el Señor nos va a disciplinar, porque Él es Rey, Él es Señor, y el ser Rey y Señor implica la obediencia. El título de Señor o de Rey de Jesús enfatiza nuestra necesidad, no solo enfatiza la posición de Él, sino que enfatiza nuestra necesidad de obedecer. Y la obediencia nos conviene. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Esto es la obediencia a Él, y entonces todas las cosas nos van a ser añadidas. Todas las bendiciones van a venir añadidas. Es por añadidura. Es lo que dice Deuteronomio 28. Si obedecemos la palabra de Dios, todas estas bendiciones nos alcanzarán. No tendremos que pedirlas, no tenemos que clamarlas, no tendremos que reclamarlas, sino que nos vendrán automáticamente, nos seguirán y nos alcanzarán porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Una característica fundamental de la palabra de Dios es que la palabra de Dios demanda obediencia. Así como la palabra de Dios nos habla de bendiciones, también la palabra de Dios nos demanda obediencia, y las dos cosas deben caminar de la mano. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, se enfatiza el hecho de que Jesús es nuestro Señor. Y hablamos de Señor, de lo que significa el señorío de Cristo, que implica la obediencia nuestra. Es una posición que tiene Jesús, pero que para nosotros significa obedecerle. También en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, la palabra de Dios nombra a Jesús como el Señor de la gloria. ¿Y qué significa esto? Jesús es mejor que desde ya nos acostumbremos al señorío de Jesús en nuestras vidas, porque en la eternidad va a seguir siendo nuestro Señor. Él no va a dejar su posición de señorío sobre nosotros
De hecho, Él va a gobernar toda la eternidad desde la Nueva Jerusalén. Él va a seguir siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor de nuestras vidas, y nosotros vamos a caminar en una perfecta obediencia. Esta vida es nuestro entrenamiento para la obediencia que vamos a vivir en la eternidad. Otra nominación de Jesús en Hechos 10:36, que es bien importante, es que Él es Señor de todos. Y ojo con esto. Jesús no es solo el Señor de la iglesia. Jesús no es solo el Señor de los creyentes. Jesús es el Señor de todo el universo. Lo acepten o no lo acepten. Lo crean o no lo crean. Lo reciban o no lo reciban. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Jesús es el Señor de toda la creación. Y Él controla toda la creación. Dice la palabra que aún al impío lo creó para el día malo, para el cumplimiento de sus propósitos. El Señor, y lo dice claramente en el libro de Hechos, cuando los discípulos Juan y Pedro son llevados ante el Sanedrín después de la sanidad del cojo, y los comienzan a cuestionar, y Pedro y Juan, sin ningún empacho, declaran que Dios hizo a Jesús Señor de todo, Señor de toda la creación. La única cuestión que está aquí pendiente, digámoslo así, o que hay que resolver, es en qué momento todo ser humano va a reconocer el señorío de Jesús. En el caso de los creyentes, lo reconocemos durante nuestra vida terrenal, y eso nos lleva a la vida eterna. Pero en el caso de aquellos que no lo reconozcan en la vida terrenal, lo van a tener que reconocer delante del juicio del gran trono blanco, cuando sean enviados a la muerte eterna, al infierno, por no haber creído en el señorío de Jesús, en la salvación y el señorío de Cristo. Y en ese momento ellos van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor y que Él tenía toditita la razón. Así como Israel va a tener que reconocer que Jesús es el Señor y el Mesías que ellos esperaban en el tiempo de la tribulación. De hecho, ya está comenzando a manifestarse ese reconocimiento cada vez más ampliamente en el pueblo de Israel, pero la plenitud de ese reconocimiento sucederá en el tiempo de la tribulación. De la manera como nosotros hemos reconocido el señorío de Cristo y como Israel lo va a reconocer, los impíos, los pecadores, los incrédulos lo van a tener que reconocer, solo que será en el tiempo del juicio del gran trono blanco, cuando ya no hay solución y vayan a la muerte eterna. Y eso lo dice claramente la palabra. Lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay algunos pecadores o algunos impíos con los que yo he hablado, dicen, no, si Dios es un Dios de misericordia, al final siempre me va a llevar al cielo. Están totalmente equivocados, porque no conocen de la justicia de Dios, no conocen de la veracidad de Dios, no conocen que Dios es tanto un Dios de misericordia como un Dios de juicio. Entonces se están exponiendo gravemente a una consecuencia que va a durar toda la eternidad, como le sucedió al diablo y a los demonios. El diablo y los demonios se rebelaron contra Jesús. Por eso fueron echados del cielo. Dios les dio un tiempo para el arrepentimiento, no lo hicieron. Fueron juzgados, y hoy, ya juzgados y ya condenados al infierno por la eternidad, ahora ya reconocen a Jesús. Ahora ya reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Lo vemos manifestado en los evangelios cuando Jesús se encontraba con los demonios, le decían, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Ya lo reconocían y además le obedecían. ¿Pero para qué? Ya van tarde, porque ellos ya no van a recibir perdón. Ellos tuvieron su oportunidad de arrepentimiento y no lo reconocieron, fueron condenados. De la misma manera, el pecador que no se arrepiente, el pecador que no reconozca a Jesús en la vida terrenal,
lo va a tener que reconocer cuando ya no hay remedio, y es cuando Jesús, ejerciendo ese señorío y esa autoridad que le ha sido dada del Padre, en el juicio del trono blanco, los envíe a la muerte eterna. Así que Jesús, no olvidemos, por favor, que Jesús es Señor de todo. No es Señor de algunas cosas, como algunos piensan. Algunos piensan que Jesús es solo el Señor de los cristianos o el Señor de la iglesia. De ninguna manera. Jesús es el Señor de todo. Tan Señor de todo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios lo comprueba también, de que cuando los caminos del hombre le son agradables a él, aún a sus enemigos los hace estar en paz. Y también la palabra de Dios nos enseña que el Señor inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere, y lo vemos manifestado tanto en Darío como en Nabucodonosor y en Ciro, por ejemplo, que eran reyes de Babilonia en el tiempo de Jeremías y de Zorobabel y de Esdras, y ellos, siendo impíos, Dios movió sus corazones para que ayudaran a estos hombres de Dios, Zorobabel a reconstruir Jerusalén, Esdras a reconstruir el templo, y a Nehemías para reconstruir los muros. Y encima de todo les dieron ofrendas, les dieron recursos para esa obra, siendo impíos. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Señor Jesucristo, tiene el control de todas las cosas, de todos los seres humanos, de todo el universo, y Él va a usar a quien sea para cumplir sus propósitos. Él usó, fíjense esto interesante, en el tiempo del juicio de Israel, Dios usó a los babilonios para invadir Israel y para llevárselos al exilio. Pero eso también simultáneamente sirvió para juicio de Babilonia posteriormente, porque Dios obró su justicia en medio de ese pueblo incrédulo. Primero lo usó para su propósito, esperando que se arrepintieran, no se arrepintieron, y después los juzgó. O sea, usó a un pueblo impío para volver a su pueblo, a Él, después del exilio. Y así lo vemos en muchísimos otros momentos de la historia del pueblo de Israel, que Dios tiene absoluto control sobre todas las cosas, y siendo Jesús el Señor de todo, Él tiene absoluto control, dominio, señorío de todas las cosas que están sucediendo. Y esto para nosotros es un consuelo, mis hermanos. Estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en el tiempo que nos enseña Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, que antes de la venida del Señor viviremos tiempos difíciles. Pero una de las cosas que necesitamos, en la que necesitamos enfocarnos, sin ver los tiempos difíciles y sin dejar de cuidarnos de esos tiempos y de las personas que manifiesta esa palabra, también necesitamos poner nuestra confianza plenamente en el Señor, no entrar en miedo, pánico, ansiedad, angustia, temor, etcétera, porque el Señor tiene perfecto control de todo lo que está sucediendo, y Él está ejecutando un plan milimétricamente detallado y planeado desde antes de la fundación del mundo, para la final liberación, no solo de nosotros la iglesia, sino de toda la creación, para poder vivir esa eternidad gloriosa que cada uno de nosotros estamos esperando. Entonces no hay que ver las cosas que están sucediendo en este momento con temor, sino más bien hay que verlas con la esperanza de que el Señor tiene control de todas esas cosas y Él obrará a nuestro favor. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que cuando llegue el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, nosotros habremos de ser protegidos, porque Él ya habrá venido por su iglesia para arrebatarla. Y esos tiempos serán específicamente para la gente que no creyó antes del arrebatamiento de la iglesia. Así que podemos tener plena confianza, plena certeza, plena esperanza, paciencia y paz de que el Señor todo lo está controlando. Mire,
Solo debemos estar atentos a los hechos de este tiempo. Pero si hay dificultades en Estados Unidos, si la vacuna trae chip o no trae chip, si el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, tranquilos, el Señor tiene control y Él como nuestro protector, como nuestro Señor nos va a guardar de todas esas cosas. Solo necesitamos estar atentos y ser obedientes a la palabra de Dios y ser obedientes a su guianza. Y yo creo con todo mi corazón que este tiempo es un tiempo en el que el Señor nos va a iluminar más que en ningún otro tiempo anterior para que evitemos y nos va a guiar para que evitemos todos esos peligros, pero necesitamos estar atentos a su voz, necesitamos estar atentos a su palabra para poder obedecer. Por eso es importante que entendamos el señorío de Cristo, que el señorío de Cristo implica obediencia, porque este tiempo es un tiempo como en todos los tiempos, pero ahora por las circunstancias pareciera que es mucho más necesaria la obediencia para evitar esos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y si Él es nuestro Señor, nosotros vamos a estar protegidos permanentemente por Él. No quiere decir que no vayamos a enfrentar situaciones complicadas, pero esas situaciones van a obrar para bien de los que amamos a Dios, para que nuestra fe sea perfeccionada, afirmada, establecida, enraizada verdaderamente en el Señor. Así que recordemos que Él es Señor de todo y que Él tiene control de todas las circunstancias y de todas las situaciones en nuestras vidas. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15, la palabra de Dios también denomina a Jesús como el soberano. Eso significa también una posición de rey, pero también implica algo más, que el Señor hace conforme a su voluntad, y su voluntad siempre es santa, justa, perfecta, etc. Hoy específicamente estamos enfrentando el peligro de una tormenta, de un huracán, el Iota, y estamos orando intensamente, no solo nosotros, sino por toda Centroamérica, orando intensamente para que esa tormenta el Señor la calme, se deshaga, no cause efectos malignos en nuestra tierra, pero el Señor va a hacer conforme a su voluntad, como dijo Jesús: Señor, yo te pido que si puedes pases de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Lo que sí sé y con toda y absoluta certeza es que el Señor va a cumplir su voluntad en medio de esta tormenta, y que si Él la permite, esto va a obrar, aunque no lo veamos inmediatamente, pero va a obrar para bien de todos los que han sido llamados para ser sus hijos. Algunos vendrán por la tormenta si es que no se deshiciera y tuvieran que enfrentar esos efectos. En toda Centroamérica vamos a ver que por la tormenta se pudo haber producido un volverse al Señor de muchísima gente que de otras circunstancias no se hubiera vuelto al Señor. Vamos a ver también la gloria de Dios manifestada a través de como lo hemos estado viendo en Guatemala. A raíz de la tormenta ETA anterior, vamos a ver la manifestación de los hijos de Dios bendiciendo a todos aquellos que se han quedado sin sus pertenencias o que han sufrido daños por esa tormenta, y eso obviamente le trae gloria al Señor, además de bendición a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque el que da al pobre a Dios le presta. Así que, y además de eso, a muchos de ellos, o a todos, el Señor los ubicará del lado de las ovejas en el día del juicio de las naciones, porque le dieron de comer al que estaba hambriento, le dieron de beber al sediento, le visitaron al que estaba enfermo, al que estaba preso, etc. Así que sigamos orando y clamando porque el Señor deshaga esa tormenta, porque Él es el Señor de la naturaleza y el Señor de las tormentas. Pero si no llegara a suceder, que nadie pierda su fe, sino que se afirme en su fe, porque se hizo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, aunque no la veamos manifestado inmediatamente, es buena, agradable y perfecta, y Él sabrá por qué podría haber permitido esa tormenta, porque Él la va a hacer obrar para bien de muchísima gente. Así que
de sigamos orando intensamente, sigamos clamando, intercediendo porque esa tormenta se deshaga, pero confiemos plenamente en la soberanía y la voluntad del Señor, porque el Señor hace todo lo que Él quiere y ha planeado, y todo lo que Él hace y quiere y ha planeado es para bendición. Muy bien, y finalmente vamos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, y en Hebreos capítulo 7, versículo 1, la palabra de Dios denomina a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote en dos sentidos por lo menos. Es sumo sacerdote en el sentido de que Él fue el sacrificio perfecto, único, por nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. En ese sentido, Él ejerció el sacerdocio y presentó su sacrificio vivo delante del Padre, para que usted y yo fuéramos perdonados y limpiados de todos nuestros pecados. Y su sangre nos cubre. En ese sentido, en ese primer sentido, Él es nuestro sumo sacerdote. Pero es un sumo sacerdote en un segundo sentido. La palabra de Dios dice que Él vive para interceder por cada uno de nosotros todo el tiempo. Él está orando permanentemente por usted y por mí para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe no decaiga como lo hizo con Pedro. Y también está orando permanentemente para que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se cumpla en nuestras vidas al pie de la letra, y por ello esa voluntad de Dios para nosotros se va a cumplir, como dice el Salmo 138:8. Él cumplirá su propósito en mí. Y Él está orando también por el cumplimiento de esos planes de bien y no de mal que el Padre tiene para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y Él está, a través de su intercesión y a través de que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, preparando nuestra morada en la eternidad, que nos corresponde a nosotros confiar plenamente en Él y también esforzarnos, como lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, de que el reino de los cielos, los valientes, los esforzados son los que lo arrebatan. Entonces nosotros debemos portarnos valientemente y esforzadamente para arrebatar esa morada que el Señor está construyendo en los cielos para cada uno de nosotros, porque como Él mismo lo dice, en la casa del Padre hay diferentes moradas. ¿Qué quiere decir eso? Una morada para la novia, una para los hijos, otra para los amigos, otra para los siervos, otra para los creyentes, que solo se quedaron ahí. Pero usted y yo necesitamos esforzarnos para que esa oración del Señor obre le permitamos obrar en nosotros para llegar a ser la novia. Hoy en la mañana, solo como una anécdota o un testimonio, hoy en la mañana estaba pensando en el amor del Señor, y yo le decía al Señor: Señor, tú cumples los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Y yo le decía: mira, Señor, yo el anhelo que tengo es ser tu novia. Señor, yo no quiero ser solamente hijo, ni quiero ser amigo, ni quiero ser siervo, ni quiero ser creyente. Yo anhelo ser tu novia. Anhelo estar en esa intimidad contigo por la eternidad. Y el Señor, me he dado cuenta que el Señor, sin yo percatarme, ha estado cumpliendo ese anhelo. El versículo o el pasaje que el Señor me dio desde que inició la pandemia, o esta plandemia, como le queramos llamar, para mí es una plandemia, ¿verdad? Que entra dentro de los propósitos de Dios para preparar los tiempos finales. Pero lo que le quería comentar es que desde el primer día de la pandemia, cuando comenzaron las medidas de restricción, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y esto por qué? Y el Señor me dio un pasaje y me lo habló así, y yo no me acordaba de ese pasaje, no lo tenía en mi mente. Y fue Oseas 2:13 al 16, y me dijo: te voy a llevar al desierto
para reenamorarte de mí. Y ahí te voy a dar todo. Y mire, ha sido hermoso, francamente, para mí este tiempo, a pesar de que ha sido un tiempo difícil. Ha sido un tiempo hermoso en el sentido de que el Señor ha trabajado en mi corazón, ha hablado a mi corazón, me ha enseñado tantas cosas que eran necesarias arreglar en mi corazón, y por eso me llevó al desierto. Y el Señor me recordó hoy en la mañana precisamente eso. Me dijo, cuando yo le dije que yo quería ser su novia, el Señor lo que me respondió fue: por eso te llevé al desierto, para que te enamoraras más de mí. Y de hecho, uno de los libros que el Señor me puso a estudiar, a leer, a profundizar, es el libro de Cantares, un libro hermoso donde lo vamos a compartir un día de estos, si Dios nos lo permite. Un libro hermoso que habla de la relación de amor entre Él y nosotros. Maravilloso. Así que yo le animo a que sigamos adelante, esforzándonos para arrebatar ese lugar que Él tiene para nosotros en la eternidad. Él viene por una iglesia gloriosa, limpia, por una esposa. Él viene por toda la iglesia, pero dentro de venir por toda la iglesia, Él viene por una esposa que sea limpia, santa, sin mancha, sin arruga, a que Él está santificando. Y yo estoy absolutamente seguro de que usted es de los llamados para ser esa novia, pero hay que pasar de llamados a escogidos, y eso va a depender del esfuerzo de cada uno de nosotros para realmente buscar al Señor de todo nuestro corazón y enamorarnos de Él con pasión, mire, que Él sea nuestro todo. Amén. Así que muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Le quiero hacer algunos recordatorios. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, usted la puede compartir con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. Número 1. Número 2, le recuerdo que está a su disposición nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde hay mucho más de 200 enseñanzas con todo y sus bosquejos, la mayoría de ellas, que está diseñado el canal para contener todas las enseñanzas que tratan de la preparación de la novia para la venida de Cristo. Ahí hay cronograma de los últimos tiempos, la explicación de cómo van a ser, etcétera, etcétera, pero también cómo usted y yo necesitamos prepararnos para ser la novia. Tercer punto, le recuerdo que todas las noches de lunes a viernes, y es posible que esta semana ya agreguemos sábado y domingo, tenemos una transmisión de este tipo para edificar, consolar y exhortar su vida y preparar a la novia para la venida de Cristo. Finalmente, otras dos cositas. Una, vamos a orar al final por esto de la tormenta, pero le agradecería muchísimo que todo este tiempo, estos días, en cualquier momento en el que esto venga a nuestro corazón, oremos, intercedamos, clamemos para que el Señor deshaga esta tormenta o para que el Señor tenga misericordia de todas las personas que pudieran ser afectadas, las guarde, las proteja y además provea todos los medios que se necesiten para recuperar los daños. El tercer recordatorio es que el día de mañana, nuevamente a las 8 de la noche, vamos a tener otra transmisión continuando con este tema de la revelación de Jesús a través de la Biblia. Y finalmente, le quiero pedir también que si usted necesita salir de su casa, tomemos las precauciones adecuadas. Usemos la mascarilla cuando vayamos a estar cerca de personas, guardemos el distanciamiento necesario y lavémonos las manos frecuentemente. Cuidándose usted, cuida a su familia, y cuidando a su familia nos cuidamos todos. Y note algo que dije: use la mascarilla solamente cuando esté con otras personas.
en la calle, no con su familia, o cuando va en el carro solito, o cuando está solito. En esos momentos no hay necesidad de usarla, pero si va a entrar en contacto con personas, úsela para precaución suya y para precaución de la otra persona. No la use todo el tiempo porque puede ser dañino el usar todo el tiempo la mascarilla, pero úsela en los casos en los cuales vaya a tener relación con una persona que no es de su grupo familiar. Amén. Vamos a orar entonces en este momento para despedir la transmisión. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por esta tormenta o este huracán que anda por ahí cerca. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra, Señor, y gracias, Padre, porque en la congregación de los justos en armonía tú envías bendición y vida eterna, Padre, y la recibimos, Señor. También, Padre, en esta hora venimos delante de ti al trono de tu gracia, aprovechando ese privilegio de ser tus hijos, Señor, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y en esta hora estamos levantando primeramente, Señor, a toda Centroamérica, que está siendo afectada por esta tormenta o por este huracán. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú, Señor, como el Señor de todo y el Señor de la naturaleza, deshaga, Señor, esa tormenta. Padre, en el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo. Señor, calma la tormenta, deshazla, Señor. Y también te pedimos, Padre, que los daños que pudiera ocasionar, Señor, sean los mínimos, mi Dios Todopoderoso. Y Padre, si alguna persona saliera afectada antes de que esa tormenta sea deshecha, te pedimos también, Señor, que uses esa circunstancia en primer lugar para que esa persona se acerque más a ti, en segundo lugar para que vea la manifestación de tu gloria en la provisión, Señor, de sus necesidades para restaurar, Señor, todo aquello que hubiera podido ser afectado, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, creemos, Señor, que tú oyes plenamente nuestras oraciones, Señor, porque tú lo has dicho, Padre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, nosotros estamos esperando, Señor, esa manifestación de tu misericordia sobre Centroamérica y también estamos esperando, Señor, esas cosas grandes y ocultas que tú nos quieres mostrar a cada uno de nosotros. Y Padre, también en esta hora aprovechamos, Señor, para levantar delante del trono de tu gracia a cada uno de nosotros y de nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando, Señor, al que está esclavizado en mentiras, argumentos y razonamientos falsos, Señor, que nos están impidiendo conocerte a ti y conocer la vida eterna que tenemos en ti. Y también, Padre, te pedimos que todo miedo que ha sido causado por esta pandemia y por las noticias interesadas de los medios de comunicación para ocasionar temor y miedo, Señor, sean contrarrestadas por la fe en ti y en tu palabra, mi Dios, y sean deshechas de la vida de cada uno de nosotros y podamos caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sabiendo que tu perfecto amor echa fuera todo temor, Padre. Te pedimos también, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y los nuestros, supliendo cada necesidad, Señor, fortaleciendo al que está cansado o debilitado, levantando al que está caído, Señor, trayendo al conocimiento tuyo a aquellos de nuestras familias que todavía no te conocen, Padre. Señor, también te pedimos que a cualquiera de nosotros o de nuestras familias que esté experimentando miedo, temor, frustración, decepción, desánimo o cualquier emoción negativa, Señor, tú extiendas sobre ellos tu manto de alegría y derrames tu óleo de gozo en sus corazones de tal manera, Señor, que su lamento sea cambiado en danza, que su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor, y sean levantados poderosamente en ti, Padre, así como también te pedimos que a todos nos des cada día más hambre y sed de ti, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo de ser tu novia y de prepararnos para ser una novia digna, Señor, de ti. Padre,
Te pedimos también en esta noche que nos des un descanso reparador, que mientras dormimos, Señor, tu Espíritu ministre en nuestro espíritu y siembre en él semillas de bendición, de transformación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que el día de mañana nuestras energías sean recuperadas, Señor, y que vivamos el día de mañana como el día que tú hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor. Caminemos, Padre, en tu obediencia y que tú bendigas toda la obra de nuestras manos, que sea un día de fructificación, de cumplimientos, un día, Señor, de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te pedimos que a cada uno de nosotros nos des cada día más hambre y sed de ti, Señor, que seamos como el siervo que clama por las aguas en el desierto, que nuestra alma clame por ti, oh Dios Todopoderoso, nuestro pan de cada día, Señor. Y también te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que crees en cada uno de nosotros un corazón limpio y un espíritu noble que nos sustente, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Un abrazo y bendiciones para todos. Y primeramente Dios, si el Señor lo permite, nos encontramos mañana nuevamente por este medio a las 8 de la noche. Mientras tanto, les envío bendición y un abrazo para cada uno. Que tengan una linda noche.